Préstame atención por unos minutitos nada más. No quiero demorarme tanto para que podamos entender y comprender lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Amén. Y es que hoy quiero compartirte un mensaje. Yo quiero dirigirme a todos aquellos que son hijos de Dios, a todos aquellos que le han dicho al Señor: yo quiero ir, yo quiero estar, yo quiero recibir, también quiero entregar. Fíjate que esta semana allá en la Academia de Líderes estábamos hablando precisamente de eso, del compromiso, estábamos hablando de las convicciones y del carácter. Y todos y cada uno de nosotros en algún momento somos formados, amén. Nuestro carácter está siendo forjado constantemente, siempre, a través de las pruebas, a través de los procesos. En el día a día, nuestro carácter siempre está siendo procesado. Y a veces, aunque nosotros no lo podamos ver, las prédicas, las palabras que son impartidas en los grupos de amistad o aún los jueves y los domingos también taladran nuestro corazón. Nos hacen abrir los ojos hacia la realidad que Dios quiere para nuestras vidas y no precisamente la que nosotros estamos llevando. Por eso es necesario prestar atención. Siempre es necesario, en la medida de lo posible, anotar, apuntar, siempre ponerlo en práctica todos los días. Pero yo sé que hay algunos que tal vez las fuerzas no les alcanzan. Como dije hace un momento, tal vez hay nosotros que no nos imaginábamos el panorama hoy, a punto de empezar la Navidad. Estamos a un día de que explote la Navidad en todas las casas. ¿Cuántos ya adornaron sus casas, por cierto? La mía ya se inundó de la Navidad. Pero es una época muy bonita. Sin embargo, compartiéndote un poquitito de testimonio que nos ocurrió en la Navidad del año pasado. Para nosotros la Navidad ya no pinta igual. Tal vez para estas fechas nosotros nos imaginábamos otro panorama en nuestras vidas. Nos imaginábamos en otra etapa, en otro proceso, en otro tipo de vida precisamente. Y desafortunadamente no fue así. Pero la palabra del Señor siempre es muy específica y muy clara. Y nos dice que la profecía no se pierde. Incluso nos toca a veces sembrar lo que no queremos sembrar. Nos toca sembrar semillas pequeñas que nos da mucho trabajo sembrar. Y eso, quieras o no, amado, causa mucha tristeza. Tal vez hoy piensas que has llegado al límite de tus fuerzas, que hay ciertas situaciones que no las has sabido manejar. También sabes que hay decisiones que tienes que tomar, sabes cuál es la decisión correcta y no la has tomado. ¿Por qué no la hemos tomado? Porque sabes, hay un virus que en algún momento de nuestras vidas a todos nos ha pegado. Hay algo del cual nunca hemos podido escapar. En cualquier momento de nuestra vida hemos pasado por este momento. Nadie se puede escapar. Ojalá yo simplemente hiciera algo en mi vida para que eso no se dé, pero no se puede. Por eso este virus se le llama como el virus. Ahí me ayudan con el título, por favor. Ahora, ahí está. ¿Cómo no? Levante la mano el que nunca ha dicho esa frase. Ah, lo sabía. El virus, el síndrome, llámale como quieras, de los 5 minutos más. Todos y cada uno de nosotros hemos dicho 5 minutos más. ¿A cuántos no les da trabajo levantarse en la mañana para llevar a los chicos a la escuela? O para irnos a trabajar, o para cualquier cosa. Bueno, sí conozco algunos, pero ¿cuántos no hemos dicho 5 minutos más? Lo malo es cuando esos 5 minutos se transforman en días, se transforman en semanas, se transforman en años, se transforman en décadas. Y las decisiones que debimos haber tomado simplemente les decimos ¿cómo? 5 minutos más. Esos 5 minutos son oportunidades perdidas.
La Biblia nos muestra que el postergar lo que Dios nos llama a hacer puede tener un precio muy alto a pagar. Pero no solamente en eso, en el ámbito físico también nos pasa. Llega el recibo de la luz, ¿y cuándo pagamos la luz? El último día. Amén. Estamos enfermos, nos sentimos mal, deberíamos de ir al médico o deberíamos de hacernos un chequeo una vez cada 6 meses tal vez. ¿Y cuándo lo hacemos? A último momento. Siempre postergamos las cosas incluso físicas e importantes. No solamente pasa con alguna enfermedad, nos pasa con tolerar abusos de la gente. No somos capaces de ponerle un alto a la persona con tal de no tener problemas con esta persona. Están abusando de ti en un ámbito no necesariamente físico o con golpes, sino que estás tolerando situaciones que hace mucho tiempo debiste de haberles dicho alto, pero preferimos decir 5 minutos más, precisamente para no tener problemas. 5 minutos, amada iglesia, es la diferencia entre vivir en unidad y vivir en división. 5 minutos más es la diferencia de vivir en paz o vivir en guerra. ¿Cuánto tiempo crees que te pueda llevar confrontar a alguien? Tal vez no 5 minutos, pero ¿cuánto tiempo te lleva confrontar a alguien? Tal vez 5 minutos. ¿Cuánto tiempo te lleva pagar lo que debes, los recibos de la luz? Sabes que tienes el dinero, lo puedes pagar, pero no lo haces. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? 5 minutos. ¿Cuánto tiempo te puede llevar tomar precauciones con respecto a tu salud? 5 minutos. Sin embargo, no somos capaces de invertir bien esos 5 minutos. Pero hoy te quiero plantear otra pregunta. ¿Qué pasaría si las cosas fueran al revés? ¿Qué pasaría si en vez de decirle a la almohada 5 minutos más, la alarma te dijera te quedan 5 minutos de vida? ¿Qué pasaría si la alarma es la que está sonando y te está diciendo te quedan 5 minutos? ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Qué sería lo primero que harías? Vamos a alejarnos de lo espiritual. O sea, de decir, clamaría al Señor. Bueno, sí, pero ¿qué harías en esos últimos 5 de vida? En esos últimos, 5 minutos de vida. Suena tu alarma y ahí te dice, te quedan 5 minutos de vida. ¿Qué harías? ¿Qué harías en esos últimos 5 minutos que te quedan? Porque sabes, las alarmas de nuestro cuerpo suenan constantemente. Las alarmas de nuestra familia suenan constantemente. Las alarmas de nuestra iglesia suenan constantemente. Y muchas veces nosotros les decimos a esas alarmas 5 minutos más. Las alarmas espirituales empiezan a sonar. Has abandonado la oración. Has abandonado la adoración. Has abandonado la unidad. Has abandonado tantas cosas y tú sigues diciendo 5 minutos más. ¿Qué alarma de tu vida puede estar sonando hoy en día? Aléjate, repito, un poco de lo espiritual, al punto que no sea un tema de iglesia. Pero las alarmas de tu familia sí suenan constantemente. Las alarmas de tu matrimonio pueden estar sonando constantemente. Las alarmas de tus finanzas pueden estar sonando constantemente. Y decimos 5 minutos más. En la cuestión espiritual, amada iglesia, esos 5 minutos más suelen disfrazarse en el cuándo y el entonces. ¿Has escuchado a alguien que te aplica el cuándo y el entonces? El cuándo es una causa y el entonces es un efecto. El cuándo empieza a ser una razón y el entonces es el resultado. Pero los 5 minutos más hacen que el cuándo se convierta en una excusa y el entonces un resultado que jamás va a llegar. Cuando termine de estudiar, entonces empiezo a servir a Dios. Cuando yo tenga hijos, empezaré a servir al Señor. O cuando mis hijos crezcan, entonces les dedicaré más tiempo.
Ahora no tengo recursos, pero cuando los tenga, voy a servir al Señor. Ahora no tengo tiempo porque estoy trabajando mucho, pero cuando lo tenga, hago lo que Dios me pidió que yo haga. Eso pasa cuando nosotros sustituimos las cosas. Porque sabes, el cuándo debería de ser Dios. El cuándo debería de ser Dios y el entonces serían las añadiduras. El cuándo es Dios y el entonces son las añadiduras. Porque si tú persigues, si tú pones de primer lugar el reino de Dios, entonces todas las cosas se serán añadidas. Solo si pones en primer lugar al reino. Pero constantemente vivimos diciéndole al Señor: 5 minutos más, deja que prospere un poquito más, Señor, y te sirvo. Deja que yo agarre impulso y te sirvo. Hoy te tengo una no tan buena noticia. ¿Sabes cuándo vas a servir al Señor? Nunca. Nunca vas a servir. ¿Sabes por qué? Porque las condiciones perfectas para servir al Señor nunca se van a dar. Antes de que me casara, siempre comentábamos, porque siempre es la plática entre la gente que no ha decidido casarse, porque dice: es que no tengo un trabajo estable, no tengo dinero, o no tengo un hogar, no tengo auto, no tengo. ¿Sabes cuándo vas a lograr tener casa, tener auto, tener un trabajo estable? ¿Sabes cuándo vas a lograr todos esos objetivos? Probablemente nunca. Probablemente nunca. Por eso solemos postergar las cosas, porque esperamos que las condiciones se den al 100%. Nunca se van a dar. Jesús no navegaba sobre aguas tranquilas, navegaba en tormentas, caminaba sobre las aguas. Imagínate que algo te esté pasando y sea Dios el que te diga: 5 minutos más, dame chance, deja que se calme, que te baje un poquitito la calentura y te sano. Dame chance. Imagínate que sea Jesús el que pone los 5 minutos. Buscad primeramente, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Hoy tengo una historia muy particular, a mí me gusta mucho, que habla acerca de un personaje que hace, después te lo voy a ir diciendo mientras vamos leyendo poco a poco. Pero sabes, te repito la pregunta: ¿qué pasaría si tú te despiertas una mañana y tienes la dicha de que te digan: te quedan 5 minutos de vida? Cuando alguien está en su lecho de muerte, dicen, no me consta realmente, que no necesariamente la gente se arrepiente de lo que hizo, sino se arrepiente de lo que no hizo. Aprovecha esos últimos minutos, esos últimos suspiros para pedirle perdón a sus hijos. Aprovecha para pedirle perdón a su esposa o a su esposo, para sacar fuerzas y dejar todas las cosas en orden, cuando pudo haberlo hecho antes, y aprovecha esos últimos 5 minutos para esa labor. Así que ojalá que en nuestra vida, amados, realmente confiemos en el Señor y depositemos nuestras fuerzas en Él, y que creamos que si nosotros buscamos el reino y su justicia, Él te va a dar todo. Que si tú haces todo lo posible por cuidar, por administrar bien el reino de Dios, Él va a administrar bien tu propia vida. Y más importante, la vida de tu promesa, de tus hijos, de tu profecía. La historia que hoy te traigo está en Primera de Samuel, en el capítulo 13 y 14, y te la voy a contar para no estarla leyendo, porque realmente es bastante, pero yo me voy a centrar específicamente en esto. Primera de Samuel habla de cómo el primer rey de Israel,
que se llamaba Saúl, le tocaba pelear contra los filisteos y de algún momento se empezó a desesperar porque el profeta Samuel no llegaba. Llamémosle que el profeta Samuel tenía que llegar y darle banderazo a que él pudiera salir a pelear, pero él no esperó y desobedeció. Aún así, él no se arrepintió, atacó al pueblo y dice la Biblia que lo atacó con muchos hombres. Pero de repente el pueblo filisteo se molestó, obviamente pues los habían atacado, y dijo: ah, sí, pues yo voy a atacar más. Y dice que habían al menos 3,000 carros de fuerza, al menos, sumado a todos los que estaban en los carros y a todos los que marchaban. O sea, mandó a todos sus soldados. La última vez que tuve la bendición de predicar, yo te hablaba de cómo el pueblo estaba rodeado de todos los filisteos y no podían ni salir del campamento y nada podía entrar del campamento. Bueno, pues ahora estaban más o menos en esa situación. 3 campamentos se había dividido: uno del general de los ejércitos, el siguiente lo tenía el propio rey Saúl, y el tercer campamento lo tenía el hijo del rey, Jonatán. Y estaban tan asediados por el pueblo filisteo que dice que en toda la tierra de Israel, dice ahí, ahora sí llegamos acá, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no se hagan espada o lanzas. ¿Sabes qué es lo que el enemigo quiere hacer a tu vida? Número 1, quiere desanimarte. Quiere que en tu corazón y en tu mente se llene de apatía, precisamente para alejar a esos herreros que están en tu vida. ¿Para qué? Para que tú llegues a pensar que no tienes armas. ¿Sabes cuál es el problema de muchos hijos de Dios? Que los hebreos eran expertos en armas. Los hijos de Dios somos expertos en el uso de las armas. Amén. Pero ¿cuál es el problema? Que no tienes ninguna en tu mano. Tienes armas. Cuando el Señor viene a ti, cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, Él te dota de armas. De un machete o que hagas así, pero tienes armas. Tienes armas. El Espíritu Santo, Jesús y el Padre te dieron armas. Pero el enemigo aleja de tu vida a esos herreros para pensar, o te hace pensar a ti, que no tienes armas. El enemigo quiere quitarte todas las armas que en algún momento de tu vida fueron exitosas. Desde el momento en el que tú te rendiste al Señor, Él te dio armas. Pero el enemigo quiere que tú pienses que no tienes ninguna arma en tu mano. Armas que en algún momento de tu vida te sirvieron. Armas que en algún momento de tu vida fueron exitosas, funcionaron. Y poco a poco las abandonaste. O peor aún, el enemigo quiere hacerte creer que las armas que te dio un día ahora ya no te sirven. 600 hombres habían con Jonatán. En el campamento de Jonatán habían 600 hombres. Y quiero que tengas en mente siempre ese número: 600 hombres expertos con la espada, expertos con la lanza. Pero ¿de qué sirve un guerrero si no tiene armas? Si son 600 hombres contra más de 3,000, ¿de qué sirven los guerreros si no tienen armas? ¿Funcionará? No. Tú eres un guerrero. Amén. Pero ¿de qué vale que seas un guerrero si perdiste las armas? Porque un guerrero, amada iglesia, no siempre puede darse el lujo de no tener armas
en la mano. Creo que hay una frase de ahí. Un guerrero no siempre puede darse el lujo de no tener las armas en su mano. Porque si no las tienes en la mano, o si las dejas de tener en la mente, entonces las dejas de utilizar. Dejas de utilizar lo que Dios te dio. No es que los guerreros, no es que el pueblo de Israel haya olvidado cómo usar las armas, sino que ya no las tenía. Y el enemigo, escucha esto porque es muy importante, el enemigo les hizo creer que no valía la pena pagar el precio por un arma poderosa. Dice el verso 20 de 1 Samuel 13, dice: por lo tanto, todo Israel dependía de los filisteos. Tenían que descender, dice, a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, o sea, su arma. Y luego lanza la Biblia una lista de precios. El precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Y luego dice en el verso 22, en esta versión dice: así que ninguno de los soldados tenía espada o lanza excepto Saúl y Jonatán. El problema de muchos hijos de Dios no solamente no es no tener un arma en la mano, sino que los del pueblo de Israel no estaban dispuestos a pagar el precio por esa arma. Como hijos de Dios a veces no estamos dispuestos a pagar el precio por el arma. Estamos acostumbrados a que todo sea gratuito, a que todo se nos entregue por gracia y por misericordia de Dios. Algunos no estamos dispuestos a pagar el precio de ¿qué? De negarme a mí mismo, por ejemplo. No estamos dispuestos a pagar el precio de ¿qué? De obedecer la palabra. ¿De qué? De dedicarle tiempo al Señor. No estamos dispuestos a dedicarle nuestras noches al Señor. Bueno, muchos no estamos dispuestos a dedicarle un lunes a las 5 de la mañana a Dios. ¿Por qué? Porque decimos 5 minutos más. Muchos no estamos dispuestos a pagar el precio de sacrificar las cosas para el Señor. Estamos tan cómodos en nuestra situación. El enemigo nos está ganando terreno, nos está ganando terreno con nuestros hijos, y no estamos dispuestos a pagar el precio. El pueblo de Israel no estaba dispuesto a pagar el precio por tener un arma en las manos. Hoy vengo a decirte, amada iglesia, vale la pena pagar el precio. Vale la pena negarse a sí mismo. Vale la pena renunciar a cosas para entregárselas al Señor. Vale la pena. Vale la pena decirle: Dios, te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos. No importa si tengo que estar en algún lugar con un amigo a las 11 de la noche. No importa, porque vale la pena pagar el precio. Vale la pena no hacer las cosas que a mí me gustan para hacer las cosas que a ti sí te gustan, porque a la larga lo que Él va a hacer te va a gustar. Vale la pena pagar el precio. Hoy quiero que levantes la mano al cielo, que cierres los ojos por un momento, y si está en tu corazón, profetiza conmigo: voy a pagar el precio. Se escuchó muy raro eso. Vamos, profetiza conmigo: voy a pagar el precio. Amén. Vale la pena, amada iglesia, pagar el precio. Vale la pena que nosotros paguemos el precio. ¿Será que al día de hoy, amada iglesia, has perdido algún arma? ¿Será que ya no quieres pagar el precio para tener un arma? En 1 Samuel 21, en el verso 8, habla de cómo David huía del rey Saúl porque lo amenazaba mucho. Y él sale corriendo, llega a un santuario y se topa con el sacerdote que era Ahimelech.
Y le pregunta el sacerdote a David: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? O sea, ¿de verdad no tienes nada? Tan urgente, le dice, era todo lo que el rey quería, que no saliste con un arma en tu mano. Y en el verso 9 dice: y el sacerdote respondió. David había salido huyendo y no tenía armas en sus manos. David era un experto en la pelea. Bueno, con una honda había matado a un gigante. O sea, él era experto. Nada más que en ese momento no tenía espada. Salió corriendo, se topa con el sacerdote y le dice David: oye, ¿no tienes por aquí una armita que te sobre? ¿No tendrás algo con lo que me pueda yo defender o atacar o algo? Y él le dice: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra arma sino solo esa. Y David dijo, repítelo conmigo, amada iglesia: ninguna como ella. Vamos, más fuerte: ninguna como ella. David decía: en este momento no tengo un arma, pero dice: no hay ninguna como ella. ¿Sabes por qué? Porque hay armas que ya has utilizado. Hay armas que conoces muy bien. Y no se trata de cambiar el arma, se trata de agarrar la misma. La misma con la que derribaste un gigante en el pasado es la misma que te va a servir para derribar al mismo gigante que tienes enfrente hoy. ¿Te acuerdas cuando no venía tu familia a la iglesia? ¿Cómo oraste? ¿Cómo con fervor te arrodillaste para que la gente llegara? ¿Y qué hizo el Señor? La gente llegó. Y ahorita te enfrentas al gigante y olvidaste un arma que se llama oración. ¿Te acuerdas en tu momento de más calamidad cómo adoraste al Señor? ¿Te acuerdas cómo en el momento en esa cama de hospital adoraste al Señor como nunca? Y el Señor hizo un milagro en tu vida. Hoy estás enfrentando otro gigante y olvidaste el arma de la adoración. Hemos olvidado tantas armas como hijos de Dios. No se trata de sustituir un arma. No se trata de buscar formas novedosas de utilizar el arma. No se trata de entrar a YouTube, a TikTok y poner cómo utilizar el arma de... No, David dijo: ninguna como ella. No hay ningún arma que me vaya a ayudar en este momento como la que utilicé en el pasado. Es la misma arma que necesitas. Básicamente, amada iglesia, hay dos formas en las que hayamos perdido las armas en nuestra mano. Número uno, la perdimos o nos olvidamos de ella. La envolvimos en un manto como un recuerdo glorioso de cuando el Señor me libró de la muerte. La envolví en un efod, la envolví en un velo y la dejé guardada como un recuerdo en mi cajón. Olvidé el arma, ya no la tengo conmigo. La puedo utilizar, sí, pero quién sabe dónde la puse. O número dos, no quieres pagar el precio por el arma. No quieres pagar el precio. Puede ser como David, que la perdiste, la olvidaste. O número dos, no quieres pagar el precio. Me temo que muchos nos hemos olvidado que estas armas tienen un efecto poderoso en nuestras manos como hijos de Dios. El no tener un arma en nuestra mano no te quita el nombramiento de soldado, pero sí te deja vulnerable. Nunca dejarás de ser un soldado de Dios. Nunca. Así tú lo niegues. Yo puedo negar mi apellido. Yo puedo negar que soy Sarabia. Yo puedo incluso anular mi apellido y decir: ya no quiero ser más Sarabia. Eso me va a hacer dejar de ser hijo. Mi papá se llama Miguel. ¿Eso me hace dejar de ser hijo de Miguel? No. Por tus venas corre la misma sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nunca va a dejar de ser así. Pero si yo lo abandono, si yo suelto el arma, voy a estar vulnerable.
a cualquier ataque. Olvidé cómo adorar, olvidé cómo orar, olvidé esto, olvidé lo otro. Ya no sé dónde está. Por lo tanto, empiezo a ser vulnerable. Y como te dije hace rato, amada iglesia, nunca vas a tener las condiciones para que las cosas ocurran. Y aquí te voy a terminar de contar la historia. Solo él tenía un arma, 2 campamentos diferentes, el de Saúl y el de Jonatán. Solo 2 armas. De manera que el campamento que tenían ahí, solo Jonatán tenía armas. No había nadie más ahí. Y dice en 1 Samuel 14, no lo pongas, deja la frase ahí por favor. Dice que cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Pero de repente él empieza a decir algo maravilloso, porque él dice a Dios, fíjate que a Dios le empieza a decir: puedes salvar a la gente. Él dice a Dios puede salvar. Si Dios prometió salvar al pueblo entero, Él puede salvar al pueblo con pocos o con muchos. O sea, Él dice, no importa cuántos vayan, Dios prometió la victoria. Así vaya yo solo o vaya todo el ejército, vamos a ganar. ¿Cuántas armas tenían? Una nada más. Y nadie, dice la Biblia, se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. El escudero le dice: vamos a hacerlo, yo estoy contigo, porque él puede ganar la batalla, ya sea tengamos muchos guerreros o tengamos pocos guerreros. Esta parte nos cuenta cómo Jonatán tomó una decisión de pelear ante toda circunstancia. Por eso, nunca vas a tener las condiciones correctas para que las cosas ocurran. Jonatán no estaba en una situación favorable, eran 3,000 a 1, pero tenía armas. Lo más importante, sabía quién peleaba con él. Ahora, a mí me gustaría que tú sustituyas el nombre de Jonatán por tu propio nombre. Y como un rompecabezas, ¿será que embona? Yo lo voy a hacer con el mío. Álvaro nunca tendrá las condiciones para que las cosas ocurran. Álvaro no estaba en una situación favorable, pero sí tenía armas. Y lo más importante, sabía quién peleaba con él. ¿Será que tu nombre embona en esa situación? ¿Será que tú también tienes el arma más importante, la presencia del Señor en ti? ¿Será que tú caminas bajo la presencia del Señor? ¿Será que tú tienes al menos un arma en tu mano? ¿Será? La confianza absoluta de Jonatán era la primer gran arma espiritual. La primer gran arma que tenía Jonatán se llama fe. ¿Cómo se llama? Se llamaba fe. ¿Por qué? Porque era una fe diferente. Era una fe que no necesitaba que las situaciones estuvieran todas a favor. Era una fe que actúa, que no espera pasivamente, sino que se mueve creyendo que Dios puede intervenir aún en una desventaja total. ¿Te acuerdas cuando no había salida a tu situación? Y tomaste el arma de la fe por la cual sigues aquí, por la cual sigues vivo. ¿Te acuerdas cuando te movía la fe? Cuando no te movían las circunstancias. ¿Te acuerdas cuando la fe era lo primero? Alimentar tu fe, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Te acuerdas cuando lo prioritario era oír la palabra de Dios para que tu fe aumentara? La primer gran arma que tenía era la fe.
una fe valiente. La segunda arma que también encontramos en el verso 6 era la obediencia. La obediencia de su escudero. ¿Y sabes cómo se llama la mayor adoración que podamos darle al Señor? Diga conmigo, obediencia. La obediencia. Jonatán no veía gigantes, sino que veía a un Dios más grande que cualquier ejército. Lo mismo, ¿será que tú puedes poner tu nombre ahí? Álvaro no ve gigantes, ve un Dios más grande que cualquier ejército. ¿Embona la oración? ¿Cuántos de acá realmente dicen: yo sí tengo el arma de la adoración en mis manos? Porque sabes, la adoración no solamente te hace cantar. La adoración no solamente te hace arrodillarte de vez en cuando, 1, 2, 3 veces por semana. La adoración real te hace obedecer al Señor en todo lo que Él pida. Por eso la adoración te va a ayudar a ver a Dios más grande que tu propio enemigo. ¿Será que tú hoy en modo de adoración puedes decirle: Señor, tú eres más grande que cualquier ejército? ¿Será que tú puedes levantar las manos al cielo, desconectarte de tu problema y decir: Señor, tú eres más grande que mi enfermedad? Tú eres más grande que lo que estoy pasando. Tú eres más grande que cualquier situación. Tú eres más grande que el 5 minutos más. ¿Será que realmente eres más grande que eso? ¿Será que tú, hijo de Dios, puedes sostener el arma de la adoración y de la obediencia? No solo se trata de cantar, se trata de rendir el corazón. Así como Jonatán se rindió al plan de Dios, en lugar de pelear con sus fuerzas, él adoró diciendo: guíame tú, sé tú mi bandera, sé tú mi estandarte. Tus sueños van primero, no los míos. Porque si nosotros fuéramos Jonatán, estando a 3,000 a 1, no vamos. A ver, yo no voy. Yo lo pienso, no voy. Hace poco, 1 mes y medio, que brotó la varicela por aquí. Mis hijos no se salvaron de la varicela. Al menos, bueno, sí, ninguno de los dos. Pero ¿cuáles fueron las instrucciones del médico? Realmente a primero le dio a Coque. Y a Coque era: enciérralo, llévalo al cuarto y que no se pegue con Cori para que no la contagie. Otros expertos en medicina: pégala para que le dé de una vez. Y ya más grande le va a dar más fuerte. ¿Cuántos expertos en medicina dieron ese consejo? Yo sí lo di, la verdad. Pero todos dijeron, o al menos los expertos decían: aléjala. O sea, no, realmente no la dejes ahí. Y uno hace caso porque trata de proteger. ¿Y qué hacíamos con Coque? No te acerques a tu hermana. Al final, ¿saben qué pasó? Contagió a Cori. O sea, de nada valió eso. Lo mismo pasa a veces con nuestro espíritu. No lo hagas, te vas a contagiar. No lo hagas, vas a perder. Todas las posibilidades, todas las probabilidades están en tu contra. No lo hagas. Y no lo hacemos. No obedecemos y no adoramos al Dios grande que dice su palabra es mayor que cualquier ejército. Y no solamente hemos olvidado la fe, no solamente hemos olvidado la adoración, sino que aquí hay otra: la gratitud. La gratitud, amada iglesia, desarma la ansiedad. La gratitud desarma el miedo. La gratitud te mantiene humilde. ¿Cuántos de nosotros olvidamos o dejamos caer el arma de la gratitud? ¿Cuántos de nosotros agradecimos por cada problema? ¿O cuántos de nosotros agradecimos anticipadamente por la solución del problema? ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir: gracias Dios por la enfermedad? Gracias Dios por lo que me está pasando.
o aunque no lo veas, gracias Dios por la empresa que me vas a dar. Gracias Dios por los hijos que me vas a dar. ¿Sabes? Y esto no es presunción. Dios sabe que no. Yo oraba por mis hijos antes de que ellos nacieran. Ni siquiera Karen estaba embarazada. Es más, ni estaba casado. Cuando yo oraba al Señor, yo le decía a Dios, gracias por mis hijos. No estaban en mis brazos, ni había planes de tenerlos, pero yo le daba gracias a Dios por mis hijos. Y no solo le daba gracias a Dios por mis hijos, yo le daba gracias a Dios por la vida de los hijos de Brigel y de Yuki. Y no solo por los hijos de Brigel y de Yuki, yo le daba gracias a Dios por los hijos de mi pastor y de mi pastora. Desde hace más de 10 años, que 10 años tiene mi hija. Y no lo hice una vez, lo hice muchas veces, sin pensar que en algún momento de la vida iba a estar Gael, iba a estar Leví, iba a estar Nina, iba a estar Jorge, iba a estar Cori. ¿Y saben quién tampoco pensaba que iban a estar en mis oraciones, amada iglesia? Todos ustedes. Porque todos y cada uno de ustedes son hijos espirituales del pastor Isaí y de la pastora Tifa. Hace más de 10 años yo le di gracias a Dios por tu vida sin conocerte. Hoy tú puedes darle gracias a Dios por lo que va a suceder mañana. Yo sé que muchos de acá le dieron gracias a Dios antes de tener un negocio y hoy tienen ese negocio. Hace muchos años le dieron gracias a Dios por la sanidad de su cuerpo y hoy disfrutan de la sanidad de su cuerpo. Hoy muchos agradecieron a Dios por la vida de sus hijos y hoy tienen a sus hijos. La gratitud, amada iglesia, es un arma poderosa. Porque sabes, la oración va a abrir camino siempre. La fe es la que te va a abrir el camino. La adoración es la que te va a sostener en el espíritu correcto. Y la gratitud va a mantener un corazón sano, humilde y sensible para seguir avanzando. Podemos pasarnos toda la mañana hablando de las armas que Jonatán tenía en su mano, que si bien era solo una, eran múltiples. Tenía muchas armas. Podríamos seguir desafiando a nuestra mente y a nuestro corazón acerca de qué tipo de arma hemos perdido, qué tipo de arma hemos soltado, qué tipo de arma hemos olvidado. Podríamos pasarnos toda la mañana hablando de la oración, hablando del ayuno, tal vez. ¿Qué otra? La intercesión, por supuesto. ¿Saben cuál es un arma poderosa que no muchos quieren pagar el precio? Y el Espíritu Santo me decía que sí había gente acá que ha pagado el precio. Se llama sabiduría. No muchos quieren pagar el precio por tener sabiduría. Muchos creen que por ósmosis, ya, soy sabio. 2, 3 lengüillas por ahí, ya soy sabio. No, Señor, no pasa así. No pasa. Lamento defraudarte. Haz conmigo así. No pasa. Uno tiene que pagar un precio por la sabiduría. Uno tiene que pagar el precio. Pero hoy, y por último, quiero hablarte de algo que me llamó mucho la atención y que me sacudió en todo mi ser el día jueves. Y es, levante la mano, ¿cuántos vinieron el jueves? La última arma de la que quiero hablarte, que la que muchos de nosotros hemos perdido, se llama unidad. A mí me sacudía mucho el corazón, porque el hecho de no tener un arma en la mano quiere decir que estamos desconectados de Dios, que nos hemos desconectado de Dios. Y no es decir, es que siempre estoy pensando en Dios. No se trata de pensar en Dios, se trata de ser uno con Dios. Se trata de estar unido al propósito de Dios, de ser uno
En el verso 7 dice: y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, yo estoy contigo a tu voluntad. El hijo del rey le dijo el plan al criado, por llamarle de alguna forma. El hijo del rey dictó su plan. El hijo del rey dijo: vamos, porque Dios puede salvar a todos con unos cuantos o con todo el ejército. Pero de que Dios salva, Dios salva. De que Dios libra, Dios libra. De que Dios tiene el poder, tiene el poder. Y Dios puede hacer el milagro. Si ora uno, oran todos. Dios puede hacer el milagro. Escucha bien lo que te voy a decir. El hijo del rey dictó el plan. Y el que estaba debajo del hijo del rey dijo: aquí estoy, haz lo que quieras. Muchos hemos abandonado esa unidad con el Espíritu Santo. Hoy el hijo del rey habla y dice: mi voluntad es que ganes y hagas discípulos. Mi voluntad es que estés unido conmigo. Mi voluntad es que agradezcas en todo tiempo. Mi voluntad es esta. Mi voluntad está en mi palabra. El hijo del rey dictó su voluntad. ¿Será que estamos unidos para expresar: aquí estoy contigo, haz lo que quieras? La victoria no solamente se da con armas físicas, sino con compañerismo, con lealtad y con un mismo espíritu. La unidad no solamente es con el hijo del rey. La unidad es entre nosotros, es entre la iglesia, es entre sus hijos, es entre cada uno de nosotros. Yo debería de tener la certeza, tú deberías de tener la certeza, todos deberíamos de tener la certeza de que si alguien habla mal de mí, hay uno de casa del rey que me cuida la espalda. Si hay alguien hablando mal de alguien de casa del rey, yo estoy para cubrirle la espalda. Si nosotros no estamos unidos entre nosotros, probablemente ya no estemos unidos al Señor. Unidad perfecta, le decía el hermano Flodio, que está en la Biblia. Tremenda palabra. La unidad perfecta es mi unidad con Dios, tu unidad con Dios, tu unidad con Dios, tu unidad con Dios, juntas. La victoria se va a dar con compañerismo, con lealtad y en un mismo espíritu. Y te vuelvo a hacer las mismas preguntas. ¿Recuerdas cuando orabas para que tu familia llegara a la iglesia? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué abandonaste esa arma? ¿Recuerdas cuando adorabas en tiempos difíciles? ¿Por qué dejaste de hacerlo? ¿Qué te impide volver a usar esa arma? ¿Recuerdas cuando agradecías antes de tener tu propio negocio, un negocio próspero, aún antes de tenerlo? ¿Por qué dejaste de agradecer? ¿Recuerdas cuando tu grupo de amistad era más unido que nunca y no les importaba el que iban a decir? ¿Por qué dejamos la unidad? Hoy, amada iglesia, no sé cuántas armas hayamos perdido en el camino, porque las olvidamos, porque no hemos querido pagar el precio. Pero hoy es el día en el que puedes volver a tomar esas manos, las armas, perdón, en tus manos. Hoy es el día en donde puedes quitar el velo del arma y agarrarla y volverte a apropiar de ella. David decía: no hay mejor arma que esta. No hay mejor arma que tu adoración.
No hay mejor arma que la unidad en tu casa. No hay mejor arma que la gratitud. No hay mejor arma que tu intercesión. No hay mejor arma que la sabiduría. No hay mejor arma que tu fe. Y ahora sí termino con esto, con un ejemplo. Quedan 5 minutos según ahí. Chispas, 4:30. Primera de Samuel 30. Termino con esto. Porque David, siendo rey, correcto, David siendo rey, después de estos acontecimientos, él simple y sencillamente tuvo una situación muy similar. Muy similar. Pero David, dice la Biblia en 1 de Samuel 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y Siclag. Dice que él se fue a una batalla, se fue con todos sus hombres, atacó y venció. Pero en el momento en el que regresó, se dio cuenta que su terreno, se dio cuenta que su lugar, se dio cuenta que su casa había sido invadida. O sea, se robaron a sus hijos. No solamente los hijos del rey, a los hijos de todos los soldados. O sea, ya no había esposas, ya no habían hijos, ya no habían perros, gatos, ganado, nada había. Ellos estaban peleando, se suponía que estaban haciendo lo que Dios les dijo que hicieran y ganaron. Pero luego regresan al campamento y el campamento estaba completamente vacío. Tal vez como tú te encuentres hoy. A lo mejor libraste una batalla antes de venir a la iglesia, o esta semana batallaste mucho. Y de repente llegas a la iglesia, a un lugar de refugio, a un lugar en donde las cosas van a ser mejor, y tú mismo te sientes completamente vacío. Sabes, amada iglesia, a veces Dios permite que te sientas vacío para que no tengas excusas para llenarte de Él. Él va a permitir esos vacíos, pero Él quiere que tú tomes la decisión de llenarte de Él. No de dinero, no de fama, no de fortuna, llenarte de Él. Pero dice la palabra de Dios que después de pelear, así como tú peleas todos los días, así como tú trabajas de sol a sol, imagínate, llevas a cabo peleas que nadie ve, sales a trabajar, nadie está viendo cómo te matas, nadie ve que te escasea el dinero, que ya no tienes ni para la gasolina, que no tienes para el transporte público, nadie se imagina lo que está pasando, y llegas a casa y tu casa se encuentra vacía de amor, se encuentra vacía de unidad, se llena vacía de todo. Dice la palabra de Dios que David se puso a llorar. Lloró, se puso a llorar. Y los que estaban con él estaban tan enojados que querían apedrearlo. O sea, el ejército, diga conmigo, tomó un arma falsa. Tomó un arma falsa. ¿Será que nosotros podamos tomar armas falsas? Claro que sí. La venganza es una de esas. El desprecio es una de esas. La ira descontrolada es un arma falsa. Nadie sale victorioso a través de la venganza. Nadie sale victorioso a través de la falta de perdón. Nadie sale victorioso. Nadie. Pero dice la Biblia que tomaron un arma falsa queriendo apedrear a David. Pero luego dijo: voy a consultar al Señor. Tomó el arma de la oración y le dijo: Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Los persigo o no los persigo? Y Dios contestó: persíguelos, porque yo te voy a dar la victoria. Persigue
al enemigo, persigue y vas a recuperar todo lo que el enemigo te robó. Él se levanta con su ejército, camina, corre, empieza a ir detrás. Ojo, estaban saliendo de una batalla, estaban cansados, estaban agotados, y aún así fueron a recuperar a sus hijos. Pero luego dice la Biblia que eran 600 hombres. 200 dice la Biblia. Algunas versiones dicen 200. Ahí dice que muchos, dice otra versión, y muchos se quedaron en el camino. Verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahí me surgió la pregunta: ¿qué tan cansado tienes que estar como para no recuperar a tu familia? ¿Qué tan cansado tienes que estar como para no pelear por tus hijos? ¿Qué tan cansado tienes que estar como para quedarte y no ir tras el que te mató o al que quiere matar a tus hijos? ¿Cuántos de nosotros, y eso se va a escuchar muy fuerte, cuántos de nosotros escuchan que detrás de la puerta le están haciendo algo grave a su hija y dicen: ay, sí, creo que sí le están haciendo algo? Perdón por la, creo que la están violando. Sí, sí. Ay, me quedo aquí del otro lado. ¿Cuántos se quedarían? Ninguno. Botarían la puerta, la patearían, entran y hacen lo que tengan que hacer, pero salvan a sus hijos. ¿Qué tan cansados tenían que estar aquellos soldados para soltar el arma? ¿Qué tan cansados tienen que estar? ¿Qué tan cansado estás, hijo de Dios, que soltaste el arma para tomar lo que Dios te dijo que te pertenece? ¿Qué tan cansado tienes que estar? Partió pues David y algunos se quedaron. Muchos hemos orado por algo en particular y Dios lo concede y abandonamos la oración. Hemos agradecido a Dios por algo, pasa por lo que agradecimos y abandonamos el agradecimiento. Estamos en unidad hasta que me convenga. Si no me conviene, ya no estamos unidos. ¿Qué tipo de soldado vas a ser? ¿Qué tipo de hombre o de mujer vas a ser? ¿Los que persiguen al enemigo con un arma falsa? ¿Los que persiguen más bien a sus propios amigos con falsas armas? ¿Los que persiguen la unidad familiar? ¿Vas a perseguir a aquel que se está robando lo que tanto amas? ¿O eres de los que van a decir 5 minutos más? Tu alarma familiar sonó hace años. La alarma de tu casa está sonando hace tiempo. ¿Me ayudas con el título, por favor? La alarma de tu casa está sonando hace tiempo. ¿Será que eres de los que pican la alarma y dices 5 minutos más? ¿O te vas a levantar en fe? Vas a tomar esa arma y vas a pelear. No te estoy preguntando cuál es tu situación. No te estoy preguntando qué te pasa hoy, qué está pasando por tu mente. Simplemente, ¿cómo vas a hacer?